Comentaba que respiramos con alivio cuando Adrianita, la niña que fue secuestrada de brazos de su madre esta semana, regresó a su lado. Más aún cuando Rosemary Chacón había denunciado que el padre de Adrianita, señalado por la justicia además como uno de los autores de este secuestro, hace 2 años había vejado sexualmente a su hija y que hay informes psicológicos que sí lo demuestran. Fernando Díaz esta noche nos muestra las dos caras de esa historia, porque ha entrevistado, por supuesto, a la madre, a Rosemary Chacón, que reclama la tutoría de su hija por completo, pero recoge también la versión de los abuelos de Adrianita, de los padres de Dustin Kent, que ahora está en prisión preventiva, y que cuentan una versión completamente diferente de por qué Adriana y su madre salieron de Estados Unidos huyendo y que no necesariamente se ajusta a la versión de Rosemary Chacón. Este es el reportaje de Fernando Díaz. 30 días en el Perú que terminaron poniéndolo en el banquillo de los acusados junto a un presunto secuestrador internacional. Ayer sábado, el juez Ángel Romaní dictó 2 meses de prisión preventiva para Dustin Kent, el americano que según la fiscalía sería el autor intelectual del supuesto secuestro a una niña de 5 años en San Borja, con la ayuda de Kevin Cringely, un ex policía británico que ahora deberá permanecer también 60 días en prisión. No, sir, I was not the one that participated in anything of this. I was completely unaware of this situation. Sin embargo, en la audiencia, el padre de la pequeña Adriana contó una historia jamás oída. ¿Quién sustrae a la menor? Unexpected. I saw her with my ex-wife, and when I saw her, I just knew I had to see her because I had to see her over here, and the way that she was taken from me, I missed her, and I just wanted to see her. Previously said, I knew Dustin was coming to Peru. He had a daughter here in Peru that he intended to visit her when he came to Peru. Asking me if I could please visit Peru with him because, as I've said before, it's somewhere I'd like to visit, so we could share the expense of the sightseeing. Mi hija, cuando se la llevaron, estaba muy asustada. Yo creo que yo, habiendo vivido 6 años con él, y mi hija, siendo su padre, lo reconocerían y no hubiese estado asustada y no lo hubiese creado. No era él. La sala abrió instrucción ordinaria por el delito de secuestro agravado. El juez ha pedido el registro de las cámaras de vigilancia en San Borja y el envío de documentos desde los Estados Unidos. Mientras tanto, ambos extranjeros serán enviados al penal del Lurigancho. Inicialmente es una víctima porque él perdió a su hija al ser sustraída de los Estados Unidos por la madre. Dustin Kent es un padre, es un papá desesperado porque no ve a su hija hace más de 1 año. La historia de Rosemary Chacón Castañeda, o Rose Kent, como era conocida por sus compañeros del banco Wells Fargo en North Hollywood, Estados Unidos, tenía todos los ingredientes del sueño americano: éxito, amor y familia. Eso es lo que más me duele a mí, porque yo siempre quise que mi hija creciera con su padre. Siempre quise que esté en su vida. Y yo le pedí a él en Estados Unidos, le rogué, déjame a mi hija. Tú la puedes ver, puedes venir a visitarla. Nosotros teníamos una relación muy buena. Nosotros íbamos a desayunar, íbamos al parque. Y luego me dice lo que me dice mi hija y es como que un switch y todo se fue a la basura. En solo 3 días, la pequeña Adriana ha vivido una pesadilla que jamás olvidará. Todo comenzó en enero del 2015 cuando Rosemary Chacón trajo a esta niña al Perú sin el permiso de su padre, aduciendo que Dustin Kent había cometido tocamientos indebidos contra la menor. Para la justicia de los Estados Unidos, la joven peruana cometió el delito de sustracción, pues según este documento, el padre tenía la tenencia absoluta. A él la Corte de Los Ángeles le otorga la tenencia absoluta, no compartida, absoluta. La batalla por la tenencia de esta niña de 5 años ha enfrentado a 2 familias, una en Lima y la otra en California, que a continuación contará el otro lado de la historia, lo que no se sabe del presunto secuestro de la pequeña Adriana.
Es inocente. Es un padre inocente. Él no secuestró a su hija. Quería traerla de regreso. Ha estado esperando por más de un año, desesperado por estar con su hija de nuevo. Es inocente. No debe estar en prisión. Es ridículo. No es un criminal. Por favor, entiéndanlo. Estoy con el corazón partido, mi estómago y mi cabeza no me dejan dormir. Estoy exhausto. Los padres de Dustin son Bill Kent y Tamara Watts, dos personas con gran trayectoria y renombre en la industria del cine. Para ellos, Rosemary Chacón es una madre maquiavélica que tramó todo esto desde el momento en que se casó con su hijo para mejorar su estatus migratorio. Rosemary se casó con Dustin por la ciudadanía. Ella era ilegal cuando conoció a Dustin, y con la ciudadanía ella tramitó la residencia para su mamá. Cuando la obtuvo, inmediatamente dejó a Dustin y se llevó a la bebé pensando tener la custodia total. Se casaron en el 2007 y ella dice que lo ayudó a estudiar y graduarse de enfermero. En el 2010 salió embarazada y así nació la pequeña Adriana. Pero el carácter de Dustin detonaría, según Rosemary, en maltrato físico y reproches. ¿Te llegó a golpear? En algún momento fue que me empujó en la calle. Fue una discusión muy fuerte que tuvimos y me tiró contra un basurero de fierro. La crisis devino en divorcio. En medio de su inocencia, la niña de 2 años y medio comenzaría a revelarle una terrible escena. Esto fue en septiembre, 3 meses antes. Adriana dice que su papá le ponía el pie en su parto. Te dijo que ponía, no sé, sus dedos debajo de las colchas, en las noches. O sea, no era cuando se estaba bañando, era cuando iba a dormir. La joven peruana denunció a Dustin William Kent por tocamientos indebidos. Para ello, muestra esta pericia psicológica que no confirma los tocamientos, pero sí una alta probabilidad de agresión sexual del padre hacia la menor. El abogado de Dustin Kent señala que la Corte Americana jamás admitió esta prueba y que la denuncia fue archivada por carecer de fundamento. En base a este resultado, a esta falsa evaluación, llamémoslo así, es que la Corte determina de que dentro de sus hallazgos, de que no han habido, o mejor dicho, que la niña da testimonios que son inconsistentes con una realidad. Doria es la novia de Dustin y desde los Estados Unidos rechaza las acusaciones que pintan a su novio como un abusador sexual de menores. Está mintiendo. Lo está haciendo aquí mismo. Usando como argumento la integridad emocional de su hija, Rosemary decide venir al Perú sin avisarle a Dustin. Esta joven peruana asegura que no violó las leyes de migración al sacar a su hija de territorio americano. Lo único que fue al consulado de Perú, pregunté, esto es lo que tengo, esto es lo que ha pasado, les conté mi historia. Me dijo, señora, la bebé es ciudadana peruana. Como ciudadana peruana y como niña la van a proteger en Perú. Eso es lo único que yo quería saber. ¿Y te fuiste? Y me vine. Dustin Kent inició entonces un pedido de restitución internacional. Como autoridad central recibimos una notificación de nuestro par americano, de la Autoridad Central de Restitución Internacional de los Estados Unidos, notificándonos de esta salida no autorizada de la niña. Un año pasó sin verla. Cansado de no encontrar ayuda en las autoridades peruanas, lo habrían llevado a tomar justicia con sus propias manos y complicar aún más su situación. Ya le habían quitado 1 año de su vida con su hija. ¿Qué cosa va a hacer? ¿Esperar 5 años más? Al no existir el delito de secuestro entre padres, Dustin Kent dice haber sido él mismo quien forcejeó con la madre y recuperó a su hija. ¿Qué hora era? Todo ocurrió en este pasaje. 9:20. Estamos caminando, así hablando, y en eso que escucho que el carro se estaciona y allá. Aquí veo 2 tipos salir del carro y yo doy unos pasos más y luego veo de nuevo y vienen corriendo hacia nosotros. Yo lo único que he hecho es agarré a mi hija y dije, bueno, si me van a quitar mi cartera, bueno, que se la lleven, ¿no?
¿Tenían aspecto americano, extranjero, O peruano? sea, tenían aspecto extranjero, no parecían acá, eran Pero eran altos, dos. Eran dos. Y entre ellos no estaba el papá de tu hijo. Yo no vi a Dustin, he vivido con él 6 años, creo que lo reconocería. Yo si hubiese visto a Dustin, obviamente lo hubiese encarado y de repente que no lo hubiese hecho. Pero al Pensé otro... que eran delincuentes. Él cargó a mi hija, mientras que el otro me agarró y me tiró. Rosemary jura que jamás lo vio. Dice que fueron 2 sujetos quienes atacaron. Solo ha podido reconocer a Kevin Kirsley, el policía inglés cuyo ingreso al Perú el 20 de enero vía Colombia fue advertido por la División de Tráfico de Personas. Al solicitar información ya con nuestras fuentes extranjeras de los antecedentes que pueda registrar este señor, se nos informa que ha sido un exmiembro del Scotland Yard. Pero lo curioso y lo más contundente es que el pasaje que habría comprado de Avianca con destino a Perú habría sido pagado por esta Fundación CARE. Cuando llegamos a qué se dedica la Fundación CARE, entonces ya la incertidumbre comienza a tomar cuerpo y comienza a caramba. Este sujeto viene a llevarse un niño. La División de Trata de Personas investiga ahora los nexos de Kevin con la organización Child Abduction Recovery International, que bajo las siglas CARI ofrece por internet sus especializados servicios para recuperar niños en cualquier parte del mundo. Después de arrebatar a la niña de los brazos de su madre, los hombres la subieron a un carro y la llevaron rumbo al sur de Lima. La noche del miércoles, Dustin Kane llegó hasta este hostal de San Bartolo y alquiló 2 habitaciones. Una para el policía de Scotland Yard que colaboró en el secuestro y la otra para él y su hija. Al día siguiente, el jueves en la mañana, salieron de aquí muy temprano y minutos después fueron detenidos por la policía. Los empleados del hotel revelan que Dustin pagó 200 soles por las 2 habitaciones. En televisión salió en ATV. Mamá estaba llorando. Vi su cabeza nomás de la niña. Y yo no estaba segura. Un hospedaje, la señora lo llamó al serenazgo y alertó. Eso fue todo. La policía en tiempo récord los detuvo. El reencuentro de la niña con su madre se convirtió en noticia. Perdidos y desorientados, Dustin y Kevin no pudieron demostrar arraigo. El fiscal pidió 18 meses de prisión preventiva, pero el juez solo ha admitido 60 días, pues mientras no se demuestre el delito de secuestro agravado, esta denuncia puede quedar en un simple hecho de disputa por la tenencia de un menor. Te han acusado de que has mentido, de que eres maquiavélica, manipuladora, que has cambiado la historia. Obviamente van a decir algo así, o sea, ellos están tratando de proteger a su hijo, ¿no? Y creo que cualquier padre haría lo mismo como yo lo hago con mi hija. Desde los Estados Unidos, los padres de Dustin claman justicia y aseguran que podrían venir incluso al Perú para confirmar la inocencia de su hijo y llevar de regreso a casa a la pequeña Adriana. Adriana, el abuelo te ama, te extraña. Extraño tu sonrisa, tu abrazo tibio. Extraño tu espíritu libre. En tanto, los días de esta niña transcurren en medio del trauma por el rapto y el impacto mediático de la historia, de un padre preso por tomar medidas desesperadas y exponerla al peligro, y una madre que está dispuesta a todo, con tal de retenerla a su lado.